Lo que quiero que sea esta clase, a diferencia de las demás, si ustedes están de acuerdo conmigo, es que sea un poco más charlado, más conversado, porque es un tema de sociedades, no es complicado, no es nada del otro mundo, pero vamos a utilizar cierta terminología. Espero que incorpore un chico más. Vamos a utilizar cierta terminología que calculo que debe ser nueva para ustedes. Entonces quiero que me detengan cuando haya una duda y yo voy a explicarle, porque no es nada del otro mundo, pero va a haber nuevas terminologías, entonces voy a detenerme cada vez que ustedes me lo pidan. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, vamos a ir a la filmina. Ténganme paciencia con este tema. ¿La ven a la filmina? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el concepto. Vamos, yo lo voy a leer al concepto y después nos vamos a detener en cada digamos, frase del concepto para ver qué es lo que nos dice, porque las sociedades se han modificado de acuerdo a la ley, el Código Civil modificó mucho, y bueno, para avanzar primero, no tenemos que olvidar que esto es parte del derecho privado. ¿Recuerdan lo que es el derecho privado, a diferencia del derecho público? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Entiendo que sí. En silencio entiendo que sí. Bueno, entonces, leo el concepto y me voy a detener en cada punto. Dice, habrá sociedad si uno o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Por qué me voy a referir a lo que era antes sociedades y lo que es ahora la nueva ley de sociedades? Antes el derecho por ahí tiene que recurrir a ciertas ficciones. ¿A qué me refiero a ficciones? Esta es una nueva persona. ¿Se acuerdan de lo que era persona física y lo que es la persona jurídica? Bueno, esto es una persona jurídica, no es una persona física. Cuando dice en la primera parte, dice, habrá sociedad si uno o más personas, ahí hay una modificación, porque es difícil comprender que haya una sociedad en una sola persona. Esto es una modificación. Ahora le voy a explicar por qué. En forma organizada conforme a los tipos previstos en la ley. Los tipos previstos en la ley. Es decir, no puede haber más sociedades de lo que la ley prevé. La ley prevé, estipula ciertos tipos de sociedades, que ya lo vamos a ver, no lo vamos a ver todo, vamos a ver los más importantes, lo que nos interesa a nosotros, porque si no, son tantos y tan meticulosos cada uno de ellos que no perderíamos demasiado tiempo. Vamos a ver los más importantes y los que realmente nos interesan a nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que no se nos puede ocurrir a nosotros un tipo de sociedad o una sociedad. El derecho comparado. El derecho comparado es el derecho de otros países e incorporarlos a nuestro sistema jurídico, por un lado. ¿Y para qué se hacen este tipo de sociedades? ¿Cuál es diríamos, la finalidad? Entonces, se obligan a realizar un aporte, es decir, eso es una condición para la producción, intercambio de bienes y servicios, participando de los bienes y soportando las pérdidas. Ese sería el concepto general. Cuando yo me detuve al principio, ¿cómo puede haber una sociedad de una sola persona cuando en principio la sociedad se entendía antes de que era la comunidad de dos o más personas? Bueno, la sociedad unipersonal ahora está prevista en la norma. Entonces dice, podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. En la única forma que no puede constituir en esa posibilidad. Ya lo vamos a ver, no se preocupen por eso.
Hasta acá, ¿alguna duda en el concepto que estipula el artículo 1 de las sociedades? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Avanzamos? Sí. Vamos a hacer profe. para... Sí. Nada, que avancemos. Ah, perdón. La ley de sociedades hace, para entenderla mejor, hace esta suerte de clasificación, diríamos, entre personas, entre capital y sociedades intermedias, diríamos, pero básicamente es sociedades de personas y sociedades de capitales. ¿Qué quiere decir entre personas? Es decir, nos juntamos, diríamos, voy a hacer una contradicción, porque si yo antes dije que yo podía hacer una sociedad solo, y ahora estoy diciendo, nos juntamos 2 o más personas, pero ¿se puede hacer una sociedad de una sola persona? Sí. Pero en principio, las sociedades es el concepto de personas que se juntan para un fin determinado. ¿Y por qué se forma una sociedad? Es una persona distinta a las que forman parte de ella. Entonces dice, las sociedades entre personas pueden ser clasificadas entre comercial colectiva, de capital industrial, comandita simple. Ahí cuando yo empecé a hablar con ustedes dije que vamos a tener cierta terminología que no es común, pero ya voy a explicarles, no es tan complejo. Y las sociedades de capital son unipersonal, sociedad anónima, las SAS, que ya les voy a explicar lo que es, y sociedades intermedias, que es las SRL, que son las conocidas como sociedad de responsabilidad limitada. Esto ya lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Ahora, el artículo 10 de la ley establece cómo deben constituirse las sociedades. ¿Estoy yendo muy rápido? No, profe, va bien. ¿Estamos? Esto es importante y creo que es hasta pregunta, una suerte de pregunta de examen, porque estos son requisitos fundamentales, diríamos. El artículo 10 de la Ley de Sociedades dice, deben constituirse por instrumento público o privado. Bueno, eso va a depender de qué tipo de sociedades vamos a constituir. ¿Se acuerdan de lo que son los instrumentos públicos o privados? Sí, profe. ¿Les explico? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Avanzamos? Sí. Sí, avanzamos. Bueno, tiene que estar inscripta en el registro público. Cada jurisdicción, es decir, cada provincia tiene un registro público donde se inscriben las sociedades. En este caso, en la provincia del Chaco, se inscribe en un lugar determinado que está en un juzgado, en el juzgado número 1, donde se inscriben las sociedades. Cada provincia determina en dónde va a estar las inscripciones de las sociedades. Y va a tener un control, que lo vamos a ver más adelante, que es distinto al control de dónde se inscribe. En las sociedades por acciones y en las SRL debe inscribirse. ¿Qué debe contener, diríamos? El nombre, ya les voy a explicar por qué, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, bueno, el DNI y los socios. La fecha del instrumento de constitución, la razón social, eso es importantísimo, la razón social. El domicilio de la sociedad, el objeto y el plazo de duración. Capital social, composición de los órganos de administración y fiscalización. Recuerden que no siempre los socios de este tipo de sociedades son los que administran. No necesariamente. En algunos casos no pueden, ya lo vamos a ver. La organización de la representación y fecha de cierre del ejercicio. Esta es la Constitución. Repasemos un poquito más porque acá quiero
que quede bien claro esto. La constitución de las sociedades. Esto va a depender de qué tipo de sociedad estemos hablando. Ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es en general qué es lo que se necesita para la constitución de las sociedades. Entonces, debe estar inscrita por instrumento público o privado, eso va a depender de qué tipo de sociedad es. Debe estar inscrita en un registro público, eso va a depender de cada jurisdicción, ¿sí? Cada provincia lo va a establecer, porque las provincias, acuérdense, que son autónomas, independientes, eso lo saben, ¿estamos? ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Sí? Esperen que acá admito uno más. Después todos los datos, cuando son sociedades por acciones y SRL, deben tener una cierta cantidad de datos personales. No es antojadizo eso, no es, sino es para saber quiénes son los socios. Es muy importante estos datos esenciales, porque si no, cuando uno vaya a inscribir a la sociedad, digamos, son trámites hasta, diríamos, burocráticos, pero va a durar la inscripción en la medida que estos datos no estén contemplados dentro del instrumento público o privado, no estén dentro de este instrumento. Plazo de duración, el capital social. El capital social es un dato esencial, ya lo vamos a ver, porque eso va a depender de cada sociedad. Vamos a pasar a la otra. A ver acá. Sociedad comercial colectiva. Es una sociedad personalista en la que los socios responden personalmente, solidariamente e ilimitadamente en las obligaciones sociales, pero gozan del beneficio de exclusión. Integran su denominación la palabra comercial colectiva por su abreviatura. ¿Alguien me puede explicar esto? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. ¿Alguien me puede explicar qué se entendió de esto? Profe, yo tengo una duda. ¿Afectan algo Sí. que las nacionalidades o algo, o depende en dónde se haga la sociedad? Ahí cuando se inscriben. Perdón, ¿me repetís la pregunta? Que si afectan algo las nacionalidades de los socios. O sea, cuando No. se registra la sociedad, queda asentada en la provincia en la que se hizo la sociedad y ahí. A ver, en principio el socio tendría que tener por lo menos una residencia. Porque si te acordás, mirá, voy a la filmina anterior. ¿Está? ¿La tenés? Sí. Viste que dice nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, y por acá debe decir domicilio de la sociedad. Con eso se rigen, digamos. Con ese domicilio con el que está asentado la sociedad. Podría ser un extranjero, no. Va a depender de qué tipo de sociedad. No cualquier sociedad. Si una sociedad, por ejemplo, anónima, ya lo vamos a ver, si una sociedad anónima no existiría mayor inconveniente. Podría ser un extranjero, pero generalmente tendría que tener un domicilio porque nosotros, es decir, tenemos que tener una relación jurídica por el control. El Estado controla las sociedades. Ya lo vamos a ver al final de esta filmina, vamos a ver quién ejerce el control. Tiene que haber un control. Entonces, bien, ese control también, la eficacia del control también va a estar supeditado a quiénes son los socios de estas sociedades. Como estoy hablando de sociedades en general, me es muy difícil, o me es más difícil, diríamos, hablar de cada sociedad en particular. ¿Me explico? Sí. Ahora, en este caso en particular, estoy hablando de las sociedades comerciales colectivas. Ya vamos a llegar a eso, pero a tu pregunta en particular, sí podría un extranjero, bajo ciertas condiciones, formar parte de
no habría, en principio no habría inconveniente. Inconveniente. Bien. Sí, entendí, profe. En esta sociedad, ¿alguien me puede ver lo que entendió con esto, con este concepto, diríamos, una sociedad personalista en la que los socios responden personal y solidaria e ilimitadamente de las obligaciones? ¿Qué se entendió por esto? ¿Que no tiene un representante? No, esto es lo que quiere decir, por eso yo hice la advertencia que a veces los vocabularios que utilizamos son confusos. Esto quiere decir que el socio de este tipo de sociedades va a ser responsable solidaria e ilimitadamente. ¿Qué son las obligaciones? Son las eventuales pérdidas que tenga, y va a ser solidariamente responsable por la pérdida o las obligaciones que tenga la sociedad, su persona, diríamos, él personalmente. ¿Se entiende la idea? Claro, cada socio de la sociedad en sí es responsable de las obligaciones que adquiere la sociedad en conjunto. Esa es la idea. Esa es la idea. No hay, diríamos, si bien hay una sociedad, tiene un capital distinto a los socios, si bien son dos personas jurídicas distintas, ¿eso quedó claro? Pero son solidariamente responsables por las obligaciones que eventualmente las tengan. ¿Quedó claro? Sí, sí. Porque vamos a ver más adelante, discúlpame que te haya interrumpido, porque vamos a ver más adelante que hay sociedades que no tienen esa característica. Esta sociedad tiene esa característica. Ahora, ustedes me preguntarán, porque a mí me surge la idea, y bueno, si esta sociedad tiene esa característica y me hace a mí corresponsable solidariamente, ¿por qué la elijo? A mí me surgió esa idea. Me parece que a ustedes también. ¿Es así? Pero ahí también, profe, dice, gozan con el beneficio de la exclusión. Uno es eso. Eso quiere decir. Yo me puedo ir. No, o se lo puede excluir a otro. Es otra. Pero no es exclusión, dice excusión, ¿no es de excusa eso, profe? ¿O está...? Es exclusión. Pero no importa. Okay. Lo que te quiero decir es, ¿por qué elegiría eso? ¿Por qué elegiría esta y no elegiría otra? Esa sería la pregunta. Si acá soy solidariamente responsable. Porque esa sería la pregunta que yo me estoy haciendo. Puede ser porque se hacen cargo todos juntos en algún problema que surja y no se tiene que hacer cargo individualmente. En principio no, porque es decir, te concedo el beneficio de la pregunta. Lo que pasa es que las otras, que todavía no es porque no expliqué, te doy la duda. No, no es por eso en realidad, es que es mucho más simple hacer una sociedad. Este tipo de sociedades es cuando el comercio, es decir, la sociedad por el cual, la razón social por el cual se hace, es mucho más simple. Es mucho menos compleja la realización de este tipo de sociedades que una sociedad donde se aparta, diríamos, de las obligaciones y uno, como por ejemplo una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, donde uno no es responsable más allá de su aporte, diríamos, que ya lo voy a explicar más adelante. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿puede ser el dueño de un almacén propio que se hace responsable de sus cosas? Puede ser. Generalmente hoy, ya los comercios que tienen una cierta entidad se vuelcan a ser una sociedad de responsabilidad limitada, donde solamente son responsables por su aporte.
Entonces, imagínense hoy en la situación donde hoy, por la situación económica que estamos padeciendo, por la pandemia o por lo que fuera, imagínense que hoy una sociedad tenga que responder los socios con su propio patrimonio. Sería una situación mucho más compleja. ¿Se entiende? Yo elegiría otro tipo de sociedades, diríamos, como para hacer. Pero esto es una sociedad mucho más simple de realización. ¿Se entiende? Sí, profe. Pasamos a la otra. Ahora lo van a entender un poco mejor. Esta es una sociedad comandita simple. ¿Qué quiere decir comandita simple? Bueno, existen dos tipos, ahora lo van a poder entender un poco mejor, o eso es lo que aspiro, diríamos. Existen dos tipos de socio, diríamos. El que responde con todo el patrimonio, que es lo que yo hablaba recién, o sea que responde solidariamente, subsidiariamente e ilimitadamente con las obligaciones sociales, y el que solo responde con el aporte que hizo a la sociedad. Tenemos dos tipos de socios. En esta clasificación, tenemos más, pero en esta clasificación tenemos la sociedad en comandita simple, es el que responde con su patrimonio subsidiariamente e ilimitadamente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay alguien que no entendió? Lo vuelvo a explicar. ¿Podría poner un ejemplo, profe? Porque está... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacer de cuenta de que el ejemplo del almacén. Somos dos personas que pusimos el almacén y por esta pandemia quebramos. Si no se vende, no vendemos una gaseosa, no vendemos una cerveza, no vendemos el chocolate, hace mucho calor, los chocolates se nos derritieron todo. Entonces, nosotros tenemos que responder con nuestro patrimonio. O sea, yo tengo un auto y una casa a mi nombre, a nombre propio. Yo me llamo José. Entonces, la sociedad, es decir, los acreedores de la sociedad, no solo que van a ir por los bienes de la sociedad, sino que podrían ir por mis bienes personales. Podrían ir por mi auto, por mi casa. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, Entonces, Sí, dentro de esa se entiende. sociedad, Distinto es la idea cuando un socio solamente responde por el aporte que hizo a la sociedad. Bueno, profe, pero ahí el que va a responder con su patrimonio, ¿tiene algún otro tipo de beneficio? ¿O eso depende de cada socio nada más? Ahí vamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en las características de la sociedad. Cuando yo hablé al principio, es mucho más complejo la conformación y las razones sociales para que uno no responda con su patrimonio. Tiene que tener un determinado aporte, tiene que decir, las características de la sociedad es mucho más compleja. Si yo dije, cuando me refería a un almacén, era para dar el ejemplo, nada más. No sé si soy claro. El ejemplo más, para decir, hacer un ejemplo más taxativo, diríamos. Una sociedad de responsabilidad limitada, que lo vamos a ver enseguida, los socios de esa, por llamarlo de alguna manera, empresa o sociedad, solo van a responder por su aporte. Pero para llegar a eso tuvieron que hacer una sociedad, una conformación de sociedad que es mucho más compleja. Y tuvieron que hacer un aporte previo determinado. Ya lo vamos a ver, por eso yo no quiero sumarle más conceptos hasta no entender primero que existen dos tipos de socios.
uno que responde con su patrimonio y otro que no responde con su patrimonio personal. Mientras esa idea quede clara, podemos avanzar. Vamos. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, sí. Al principio, cuando empezamos a hablar, yo hablé de una sociedad unipersonal. Es decir, no sé si a ustedes les parece o les suena contradictorio. ¿Les parece una cosa así? ¿Una sociedad unipersonal? Profe, ahí el concepto de sociedad unipersonal no podría ser una persona, por ejemplo, que es monotributista o responsable inscripto, algo así. No, porque ahí no hay sociedad. Vos tenés que, para que haya una sociedad, vos tenés que inscribir a la sociedad como tal. Profe, ¿Te acordás? Vuelvo a la filmina anterior para sacarte la duda. ¿Está? Acá. ¿Está? ¿Cómo es una constitución de una sociedad? Debe constituirse por instrumento público, estar inscrita en el registro público. ¿Está? ¿Te acordás de eso o no? Sí, sí, profe. ¿Está? Esto es una sociedad. Vos para ser monotributista te vas a la DGI, a la FIP, qué viejo que estoy. Te vas a la FIP y te inscribís de acuerdo a la categoría que depende de la actividad a que vos te dediques y te van a dar, de acuerdo a la categoría que vos sepas, a la actividad comercial que desarrolles y te inscribirás. Monotributista, depende. Pero no es una sociedad. Lo que yo estoy hablando cuando hablo de sociedad unipersonal, vos estás constituyendo una sociedad. ¿Se entiende? profe, ¿Sí? ¿puede ser que esto se defina solamente para mantener justamente el anonimato de la persona? Porque en otra No. clasificación no entraría, ¿no? No es para hacer. ¿Esto sabes para qué es? Es para tener, ¿viste cuando yo te dije al principio que el derecho a veces se tiene que muñir de ciertas ficciones jurídicas? Es decir, vos tenemos por un lado una persona física, yo, vos, cualquiera de los chicos, y una persona jurídica, que es la sociedad. Entonces yo formo una sociedad para ser otra persona distinta a la que soy yo. Ah, ok. Somos dos personas distintas, personas jurídicas distintas. ¿Se entiende la idea ahora o no? Sí, profe. Pero que te quede claro, esto se forma una sociedad, o sea, tiene que haber un instrumento jurídico donde se forma la sociedad. Fíjate el concepto. Se trata de una sociedad de uno que limita su responsabilidad al aporte que se efectúa. Sí, profe, se entiende. Y ahora, la pregunta que a mí me surge en la cabeza, es decir, ¿para qué yo haría esto? Para ¿Por qué poder yo haría dividir, esto? para poder dividir lo que es la persona como individuo y la persona jurídica que va a realizar la actividad. Pero ¿cuál sería lo más importante que a mí se me viene a la cabeza? Para no poner en riesgo mi patrimonio. Exacto, exactamente, para no poner en riesgo mi patrimonio personal. ¿Se entiende esa idea o no? Sí, Sí, sí. profe. Entonces, esa es la idea. Es decir, si yo tendría que responder por una sociedad con mi patrimonio personal, yo lo pensaría 2, 3, 10 veces. Más en situaciones de crisis como vivimos constantemente. Ahora, si yo solamente respondo por el aporte a la sociedad, bueno,
Entonces me arriesgaría más. Entonces hay una circulación comercial mucho mayor a la que si yo no respondería solamente por el aporte. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Yo no pongo en riesgo nada más que mi aporte. Yo no pongo en riesgo mi auto, mi casa, mi perro, el gato, nada más que el aporte. Lo único que se agregó ahora a la ley, que hace un tiempo, ya hace un par de años atrás, es la sociedad unipersonal. Antes estaba vedada esta posibilidad. Había que hacer 2 o más personas. Ahora, una sola persona puede tener una sociedad donde limite su responsabilidad. ¿Quiere un ejemplo? Sí, estaría bien el ejemplo. Un ejemplo. El mismo ejemplo del almacén. Si bien no se da, pero el mismo ejemplo del almacén. Yo tengo 5.000 pesos, quiero poner el almacén. Pero tengo esos 5.000 pesos, pero no quiero poner en riesgo. Entonces me voy a mi contador y le digo, o a mi abogado, y le digo, formame por favor una sociedad, porque no quiero poner en riesgo mi capital personal, solamente quiero poner un aporte determinado de esta cierta cantidad de dinero. ¿Me va bien? Listo, me dedico a esto. ¿Me va mal? Solamente voy a poner en riesgo este dinero. Entonces toda la gente, es la idea del legislador, del que hizo esta ley, la idea es incentivar a las personas a que haya mayor circulación comercial. En el caso de, así en ese caso que usted dice que pongo un negocio y voy a quiebra, o sea, no se me termina embargando cosas que yo no haya puesto como Cosas sociedad. personales tuyas, Claro. no. Cosas personales tuyas. Hay un paso previo a la quiebra, pero a tu pregunta particular, no. En principio, no. Salvo que haya una quiebra fraudulenta, pero me estoy extendiendo, me estoy yendo del tema. Pero en principio, no. En principio, no. Ok. ¿Está? ¿Se entiende por qué el legislador avanzó un poco más y dio la posibilidad de las sociedades unipersonales y limitar la responsabilidad al aporte? Sí, profe, si no, poca gente se arriesgaría a armar un emprendimiento para Exacto. intentar salir adelante o qué sé yo. Ahora mi otra pregunta me surge a mí. Es decir, yo no soy ingeniero, soy apenas un abogado. Entonces, lo único que a mí siempre me surge son preguntas. Entonces, a mí mi pregunta, entonces, ¿por qué le tengo que estar explicando a estos chicos que están estudiando ingeniería, le tengo que estar explicando esto? Y automáticamente me surge la idea, bueno, pero estos chicos el día de mañana o van a tener su propio emprendimiento o van a trabajar para un emprendimiento. Entonces esto le va a servir no solamente la sociedad, sino la materia toda para protección de ellos. Ustedes tienen que saber qué es lo que le va a servir para protegerse tanto su patrimonio como su matrícula, su ética profesional, etcétera, como ya lo estudiaron en otras bolillas. ¿Se entiende por qué ustedes están estudiando esto? Sí, profe. Es una suerte de protección para que ustedes tengan conocimiento de esto. Pasemos a la sociedad, al siguiente gráfico, que es la sociedad anónima. Esta es sociedad anónima, no significa que los socios sean anónimos. Es decir, que nadie sepa. Seguramente esto, ahora le voy a explicar un poquito mejor. Vamos a leer un poquito y vamos a charlarlo, porque quiero charlarlo con ustedes. El capital representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Esto es un típico caso
de que los socios compran acciones y van a limitar su responsabilidad a las acciones que tienen, diríamos. Es el típico caso de yo voy a ser responsable por la acción que yo tengo. ¿Está? Sí, ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Se constituye, esto es el típico caso de que se constituye por un instrumento público, no se puede hacer por instrumento privado, se debe inscribir el registro público, existen sociedades cerradas o abiertas, ahí es donde empieza a jugar un poquito la terminología sociedad anónima. Las primeras constituyen por acto único y las segundas por suscripción pública. Esto es un poco más complejo, no quiero que sea algo complejo para ustedes, pero voy a tratar de explicarle. Pero vamos primero a los conceptos de arriba. Entonces, este es el típico caso de una sociedad que se formaliza y únicamente se va a limitar a la responsabilidad por las acciones que uno compra o el aporte. La única forma de una sociedad de constituir una sociedad anónima es por instrumento público, inexorablemente. Se debe inscribir ante un registro público y hay dos características. Las cerradas, que es un acto único y queda ahí, diríamos, y la segunda son por suscripciones públicas, es decir, ¿se acuerdan en los ejemplos de compré acciones ahora que está muy de moda Mercado Libre, esas megas empresas que venden sus acciones abiertas, diríamos? Son sociedades anónimas muy grandes que ponen al público ventas de sus acciones. ¿Alguna duda? Puede ser, profe, que a veces no pongan muchas acciones tal que no represente mucho porcentaje dentro del total de las acciones para no poner en riesgo sería la sociedad. Repetime la pregunta. Que si hay veces que ponen cierta cantidad de acciones que no representan una cantidad suficiente como para poder tener algún tipo de decisión sobre la empresa. Seguramente. Seguramente, pero no obstante, no te olvides que el hecho de que vos tengas un capital social no significa que la administración la tenga otro, ¿eh? Ya vamos a ver eso. Ah, claro, claro. Vos sos en la sociedad anónima, vos sos parte, si sos socio diríamos, ¿no? Vos sos parte de la sociedad, lo que no significa que tengas decisiones, salvo que tengas un capital social representativo, como vos decís, y bueno, puedas de alguna manera influir en ciertas decisiones, pero generalmente, o en este caso en la sociedad anónima, la administración y la representación está a cargo de otras, de la administración, diríamos. ¿Está claro? Sí, profe. Pero generalmente es cierto lo que vos decís. Generalmente las acciones que se ponen a la venta es un proceso mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo. Lo que yo quiero es que entiendan más o menos las características generales. Pero no obstante tu apreciación es así. No van a poner en riesgo al vender ciertas acciones para que las decisiones importantes la tomen otras, sí, sin duda. Esto es un negocio para ganar dinero. No hay duda al respecto. Sí, profe. Vamos al órganos de control. Como todas sociedades, tiene generalmente, no confundamos la sociedad con las asociaciones. Son finalidades totalmente distintas. Las sociedades generalmente, o sea, por casi su totalidad, tienen un fin de lucro. Como consecuencia de ello, el gobierno tiene órganos para controlar esto.
las sociedades, sobre todo las sociedades de responsabilidad limitada, como por ejemplo la SRL y la SA, la Sociedad Anónima, tienen una asamblea, un directorio y una sindicatura que es un consejo, es una vigilancia, un control que se hace al respecto. Esa asamblea dicta un estatuto y organiza su funcionamiento. El directorio habíamos hablado al respecto, quién en una sociedad uno puede ser socio, pero no administrar la sociedad. Este es el caso. Y la sindicatura o consejo de vigilancia es el que controla el funcionamiento, el directorio y el cumplimiento de las normas legales. Esto es un control externo. ¿Se entiende? El gobierno tiene un control de las sociedades, en teoría. En este caso, en la provincia del Chaco, lo tendría que hacer personería jurídica. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Esto no es tan relevante. Lo que ustedes tienen que saber es que existen órganos de control. ¿Está? Sí, profe. Voy a cambiar de Filmina. Voy acá. Ahí está. Esto no. Esta. ¿La ven? Sí. Sí. Es la sociedad de responsabilidad limitada. Ujú. Esta es la SRL, esta es conocida, es decir, conocida por su nombre, digamos. Es un tipo de sociedad de carácter mercantil es comercial, ¿no? Que la responsabilidad está limitada al capital aportado. El capital estará integrado por cuotas sociales indivisibles y acumulables. Estas podrán ser objetos de aportes sociales, de bienes o derechos patrimoniales susceptibles, de valoración económica. Vamos a desarmarlo un poquito al concepto. Entonces, es una sociedad mercantil, comercial, no tiene otra finalidad. Esta es una característica de responsabilidad limitada, o sea, solamente vamos a ser responsables por el capital, por el aporte, diríamos. El capital está integrado por cuotas sociales. Es decir, yo voy a representar, si soy socio de una SRL, mi capital va a estar integrado por una cierta cantidad de cuotas sociales. Es decir, la sociedad se va a dividir por una determinada cuota social. Y yo voy a tener dentro de esas cuotas sociales algunas de ellas. Que puedo tener la mayor cantidad o puedo tener ciertas cantidades. ¿Se entiende? Sí, pero Cuando dice... ¿Cómo? Cuando dice de cuotas sociales, ¿a qué se refiere? ¿A aporte de dinero o a acciones? Nosotros tenemos, no, esto no son acciones. Nosotros dijimos que tenemos un capital que se aportó. ¿Estamos? Y ese capital que se aportó representa una determinada cuota social o cuotas sociales. Vamos a hacer de cuenta, tenemos el 100% de las cuotas sociales. Yo represento el 20% de las cuotas sociales. El otro 80% va a estar representado por otros socios. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, mis cuotas sociales representan el 20%. Perfecto, sí. Ah, sí, ahí se entendió eso. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero a diferencia de las acciones, no puedo dividir una cuota individual en varias partes. Por eso te dice que es indivisible, pero es acumulable. Es decir, yo mi 20%, si del 80% restante alguien quiere vender su cuota social, yo la puedo comprar.
Yo puedo acumular. Claro, pero yo no puedo, o sea, una sola cuota dividida en 3 partes, venderla a otra persona. Exactamente. Yo no puedo dividir una cuota social. Una cuota social es una cuota social. Es indivisible. Entiendo que sea bastante complejo entenderlo al principio, pero ¿se entiende la idea? Sí, sí. Este sistema funcionaría para algo más chico que una multinacional así tipo Mercado Libre, ¿no? Las multinacionales generalmente tienen operan con otros tipos de sociedades. Las SRL, incluso, aportando tu idea, diríamos, tiene un número limitado de socios. O sea, la sociedad de responsabilidad limitada también tiene una limitación de número de socios. Claro. Cuando son empresas más grandes, cuando son mucho más grandes, se utilizan las sociedades anónimas. ¿Ah? Sí, ¿Queda un poco más claro? Sí, sí. Y dice, al final de todo, perdón, ahí dice, solo podrán ser objeto de aportes sociales los bienes y derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Bueno, obviamente, todo lo que tenga, todo va a ser objeto de aporte social, lo que tenga una valoración económica, es una obviedad, diríamos. ¿Se entiende esa idea? No hay otra idea que no sea un derecho patrimonial susceptible que no sea valoración económica. Bueno, sigamos con a ver, la sociedad anónima ya lo vimos, a ver si dice algo distinto a lo que vimos. El capital se divide por acciones, las que podrán los representantes de título negociable, se pueden negociar, ya creo que lo hablamos. La responsabilidad de los accionistas se limita a la integración de las acciones que suscriba, es decir, ya lo hablamos, yo soy únicamente responsable de las acciones que tengo y nada más. Bueno, estos serían las sociedades más importantes. Tenemos varias más, pero yo creo que son las más importantes que tenemos Ahora vamos a charlar un poquito de las dudas que nos quedó, de las inquietudes. Quiero escucharlo a ustedes. Profe, ya que Sí, estamos... en el disculpe baile. Pero en la primer filmina, ¿cómo se dice? De la primera... Vamos hasta allá. Bueno. Ahí. Cuando cargue ¿En qué parte de la primera filmina? la primera de todas. Vamos acá. Acá. Ahí, a ver. La que sigue, profe. No, la de Constitución, perdón. Perfecto, acá. Ahí está. Cuando dice Sí. en las sociedades por acciones, ¿a qué se refiere? Eso me quedó a mí picando. A ver. ¿Qué punto es? El tercero, ahí ni bien empieza el renglón, dice en las sociedades por acciones. Por acciones o en las SRL serían las sociedades anónimas o en las sociedades de responsabilidad limitada. Son las dos últimas que vimos. Son las sociedades anónimas, son las que limitan la responsabilidad por el aporte realizado. Claro, Fíjate vos que no es casual que ahí hay una exigencia mayor en la inscripción. ¿Ves o no? ¿Te das cuenta o no? Sí. Justamente por eso quería saber. En ese tipo de sociedades, la exigencia que te piden para la constitución es mayor. Te pide, fíjate vos la cantidad de requisitos que te piden. Sí. Lo más importante, por ejemplo, lo más importante es la razón social,
El plazo de duración, imagínate vos que vos haces un contrato de una sociedad, haces el instrumento y tiene que tener un plazo. Imagínate que vos haces un contrato con tu sociedad y el plazo está vencido. Ese contrato en principio tendría algún vicio. Hasta podría decretarse nulo, diríamos. Podría. Fíjate que también en el punto 7, vos tenés que determinar cuál es el capital social. En el punto 8 tenés que la composición de los órganos de administración y fiscalización. Los nombres de los miembros. Hoy creo que una de las chicas me preguntó la nacionalidad. Si bien puede ser un extranjero, pero tiene que figurar. Fecha y cierre del ejercicio, eso, es decir, hace a la organización contable, diríamos, eso. Pero se entiende la idea entre las dos, yo lo que quiero que ustedes comprendan es la diferencia entre las dos características más importantes, entre la responsabilidad que traspasa la sociedad y que va al patrimonio personal y la que solo queda dentro de la sociedad. Me interesa que interpreten eso, porque eso les va a servir a ustedes. ¿Esa idea está clara? Sí, profe, o sea, dependiendo del riesgo que nosotros queramos correr, va a depender de la sociedad que queramos armar. Exactamente, es decir, lo que pasa es que, es decir, no siempre se va a poder hacer una sociedad donde se limite la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hacer una sociedad donde se limite la responsabilidad tiene un costo operativo bastante elevado. Entonces, va a depender el tipo de sociedad, el tipo de actividad comercial que uno va a desempeñar, que va a decir, no, a mí me gustaría limitar mi responsabilidad, pero no puedo hacerlo. La actividad que yo desarrollo, lo que estoy dando son ejemplos prácticos, ¿eh? ¿Se me entiende la idea o no? Sí, profe. Sí. Esto es a los fines, vuelvo a insistir, de protección de ustedes. Ustedes el día de mañana van a constituir su propia sociedad, entonces van a tener que tener claro si van a poner en riesgo o no su propio patrimonio, si vale la pena o no poner en riesgo su patrimonio o hacer una erogación mayor para hacer una sociedad donde limite su responsabilidad. Económica me refiero, no otro tipo de responsabilidad. ¿Vamos? ¿Alguna otra duda? Entonces tenemos, para ir repasando, vamos al cuadro de clasificaciones. ¿Está? Tenemos entonces las sociedades de personas y tenemos las sociedades de capitales. Y las intermedias son SRL, ya habíamos explicado. La Constitución ya la vimos. Esto es importante, las características de los dos tipos de responsabilidad, de los dos tipos de socios, diríamos. Un socio con responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, y el socio que solamente va a ser responsable por su aporte. Fíjense en el segundo punto, dice, este último no puede estar en la administración. El que tiene limitada su responsabilidad no puede estar en la administración. Profe, le pregunto, ¿Alguna duda?
Nos detenemos en cualquier sociedad de las que hablamos. Le hago una consulta, profe. Sí. Supongamos que tengamos una sociedad, la sociedad A y la sociedad B. Sí. ¿Esas dos sociedades se pueden juntar para armar una nueva sociedad o tendría otro nombre ese acto jurídico? Sí, se puede. Existe, existe esta posibilidad. Vamos a hacer de cuenta que existen dos sociedades que por sí sola no tengan una capacidad operativa para realizar un trabajo determinado. Entonces se llama, esa figura jurídica se llama UTE, Unidad Transitoria de Empresas. Entonces, nos unimos, se unen, se hace un contrato societario por el cual se unen a esas empresas o a esas sociedades para un fin determinado. Esas son unas circunstancias. Salvo que esas dos empresas se quieran fusionar, que ese sería otro trámite distinto. No sé si eso te responde tu pregunta o tu inquietud. Sí, sí, el ejemplo que se me vino a la cabeza es Cablevisión, que compró el grupo Telecom, puede ser, y Personal. Sí, yo creo que eso compró todo el grupo Clarín, que compró Cablevisión, compró, sí, que estaba, ¿no? Es decir, lo que pasa es que había la ley de medios, no la tengo muy clara esa, pero le daba la posibilidad a que distintos grupos de comunicación tengan internet, televisión, radio, que un solo grupo pueda manejar todos los medios. Esa era la prohibición que tenían. Hasta que, bueno, por cuestiones políticas y de índole esa naturaleza, bueno, se pudo fusionar, diríamos. Pudieron comprar en realidad no conozco los detalles, pero sí. Pero en este caso no es una UTE, no es una unión transitoria, sino que compraron la empresa. Una empresa compró la otra. Una sociedad compró la otra. Eso fue lo que ocurrió. ¿Otra pregunta más? ¿Quiere que pasemos a alguna duda de empresa? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sobre el último punto, donde dice enumere los auxiliares. El auxiliar autónomo, eso no lo estaría entendiendo bien. ¿Empresa? Sí, de empresa. Vamos Sí. hasta allá. Vamos hasta allá. Dame un segundo. Para que busco en el programa. Ahí en el ejemplo pone... Si una duda, yo mientras voy buscando. En auxiliares autónomos dice, tales como corredores, martilleros, que serían de los auxiliares que trabajan en la empresa. No entiendo si sería que están como en blanco, o sea, le prestan un servicio, sería la empresa, pero trabajan de manera independiente. Puede ser de ambas maneras. Puede ser de ambas maneras. Vos tenés los auxiliares de la empresa, tenés las dos maneras. Pueden trabajar para ella o pueden ser externos. A ver, te doy un ejemplo. Te doy el ejemplo primero y después te explico. ¿Te parece? Dale, perfecto. Por ejemplo, los gestores. Una empresa que vende vehículos de autos, una empresa de autos, a veces tiene en su propia empresa en blanco, trabajando para ellos, los gestores para la inscripción de los autos. Y a veces contrata para cada inscripción un gestor y va a comisión, pero no depende de la empresa, sino va a una comisión por cada auto inscripto. Está perfecto. Formar parte puede cobrar un sueldo de la empresa y formar parte de ella, o
puede ser un auxiliar externo y cobrar una comisión sin formar parte. Puede estar en blanco, diríamos, formar parte de la empresa, o no. Está Y sigue perfecto, siendo un auxiliar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí está. A eso se refieren los auxiliares de la empresa. Claro, porque como Cuando- estaban en la clasificación, estaban Porque internos. sí, tenés razón, porque cuando hablamos de la empresa siempre no estábamos hablando de la empresa como concepto general y de la empresa como concepto familiar, y después hablamos del empresario. Y después hacemos una mínima expresión de los auxiliares. Sí, es cierto. Los auxiliares también pueden ser las personas que, valga la redundancia, son los que hacen que la empresa funcione. Claro. Son igual o más importantes que la misma empresa. Bueno, Pero profe, sí, se entiende. a tu pregunta puntual, pueden formar parte de ella o pueden ser un auxiliar externo. ¿Sí? Claro, sería prestarle un servicio momentáneamente. Exacto. Ahí está. Exacto. ¿De empresa le quedó otra duda? El silencio me dice que no, me dice que sí. Salíamos, pues. Ya que no nos hemos podido comunicar personalmente y esta es la primera vez que nos estamos comunicando a través de esta vía, quiero manifestarle que sáquense todas las dudas ahora, si no es de esta bolilla de las que yo pueda colaborar, ya que es la única manera que podemos tener una vía de comunicación directa, o ahora cuando sea el repaso, anoten todas las dudas de todas las bolillas, porque, bueno, esta enfermedad, esta pandemia, diríamos, nos privó de poder vernos, diríamos, porque es la única, es una manera de comunicarnos muy importante, la directa, diríamos. Así que, si tienen alguna duda, manifiéstenmelo y yo voy a tratar dentro de mis posibilidades, de sacarle la duda en este tema o en cualquiera de los que se dio, diríamos. Así que no tengan vergüenza, transmítanme la duda que quieran y yo voy a tratar de sacársela. Ok, profe. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos, profe. ¿Quieren que repasemos algún punto que quedó más o menos? ¿A alguien le quedó algo pendiente? ¿El concepto? ¿Quieren que repasemos el concepto? Profe, le pregunto de sociedad anónima. Sí, vamos a sociedad. Así Una cosita, tenemos. ese era, dice que el capital se representa por acciones. Sí. Ese de las acciones que hablamos hoy, de que puede comprar la gente puede comprar las acciones y esa Eso cosa. es una de los tipos de sociedades anónimas, sí. Ajá. De eso Sí. habla, digamos, de las acciones. Sí, Y la yo sociedad anónima. recuerdo que, por ejemplo, cuando, bueno, ustedes son chicos, pero YPF, bueno, YPF tuvo varios ciclos, se privatizó, se estatizó, después se privatizó, se volvió a estatizar y hoy está en manos del Estado. Pero en ese ida y vuelta de privatizaciones y estatizaciones, parte de esas tienen
tiene parte estatal y parte privada, diríamos, se vendían las acciones de YPF y era en su momento era un muy buen negocio. Comprar acciones, vos te ibas y lo comercializabas con cualquier banco. Les dieron a los bancos privados para que comercialicen las acciones de YPF. Y vuelvo a repetir, eran acciones que no iban a, como la mayoría lo tenía el Estado, no iba a influir en las decisiones fundamentales. Pero como YPF hay muchísimas empresas que ponen las acciones para que se comercialicen y así ellos poder hacerse de divisas. ¿Sí? Si esa era tu pregunta, sí, es así. Sí, era eso. No, gracias. Los chicos que están más en silencio, por allá abajo. Profe, una consulta. Sí. Si yo me quiero salir de la sociedad, sí. El acuerdo al que yo llego, que me va a pertenecer, digamos, eso yo lo hago en el contrato, por ejemplo, qué sé yo, un 20% del capital aportado. Bueno, vamos a ver, si vos querés, va a depender mucho de qué tipo de sociedad sea. Y eso también, o sea, yo puedo irme de cualquier sociedad o me veo limitada a irme. No, o sea, vas a poder irte, o sea, nadie te va, pero las condiciones de tu, digamos, poder excluirte vos de la sociedad va a estar supeditada al tipo de sociedad. Si es una sociedad anónima, es mucho más fácil, diríamos, porque depende de qué tipo de sociedad anónima, si es abierta o cerrada, pero en principio podría ser mucho más fácil porque pones en venta la sociedad tus acciones y se inscribe la acción a quien vos le vendés y te vas. O sea, si es una CRL, pasaría algo similar. Por ejemplo, hay sociedades en el cual se supedita la venta de las acciones al consentimiento de los demás socios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo te dejo que vos vendas las acciones, pero nosotros vamos bajo nuestro consentimiento, vamos a decidir si al que va a comprar las acciones nosotros le vamos a permitir o no que ingrese a la sociedad. Ah, bien ahí, sí. Sí, entiendo. Por eso a eso apunta todo lo que trato de explicar en esto. Esta es una materia y esto es una bolilla que hay que prestarle una cierta atención. ¿Para qué? Para que el día de mañana no los sorprenda algún contrato societario a ustedes del cual estén incorporados y no sepan las cláusulas a las cuales están suscribiendo el contrato societario. Lo que es, en palabras simples, abrir los ojos. Porque a veces estamos incluyéndonos en algún tipo social del cual el día de mañana nos podría perjudicar. Sí, profe, entendí. ¿Otra duda, chicos? El silencio es no, el silencio es sí. ¿Estamos quedando poquitos? Por mí ya estamos, profe. ¿Cómo? Que creo que parece no hay más preguntas porque nadie más habla. Bueno, ¿nos vamos a dormir entonces? ¿O falta todavía? Pasa que tenemos que repasar un poquito, profe, para poder hacer las consultas bien las próximas clases. ¿Les parece así? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lean
lean las filminas. Si quieren más material, yo les paso, no tengo problema. Avísenme. Tienen, creo que por ahí está el mail. Mi mail es el que tienen que pasar los trabajos de... Empresa. El mail mío es el que tiene que pasar los trabajos de empresa. Alguna duda de sociedades me los pasan y yo le mando más material. Ok. ¿Está? Vamos. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Un buen día. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.